¿Qué pasos son necesarios para crear una cultura de datos inclusiva en las instituciones estatales? Lo que se necesita es hacer un cambio cultural y como todo cambio cultural es lento, lleva su tiempo, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Y sobre todo un factor fundamental es el desarrollo de capacidades dentro de las propias instituciones. Como lo vimos en diferentes proyectos que tenían que ver con violencia o con datos de violencia sobre las comunidades LGTBIQ+, lo que faltaba era un entendimiento de los conceptos clave básicos. Y si no había eso, difícilmente se puede recabar y producir y publicar los datos necesarios para que podamos entender mejor las situaciones de diferentes poblaciones. ¿Cómo vienen evolucionando las políticas de datos abiertos y las políticas de datos en general? Como lo pudimos ver en los datos de la primera edición del Barómetro Global de Datos, la agenda de apertura de datos a nivel mundial está estancada y lo mismo podemos decir de la agenda en América Latina. Lo que ha sucedido es que desde 2016, que fue la última medición global de Barómetro de Datos Abiertos, estas iniciativas siguen estando en muchos casos, han mejorado en muchos casos, pero no han crecido a la velocidad que habíamos visto hasta ese momento. De todos modos, un dato positivo es que aquellas que siguen subsistiendo están como más incorporadas en la agenda de los diferentes países. Asimismo, algo para resaltar es que América Latina está por encima del promedio mundial, si bien no es mucho, pero está por encima del promedio global en las políticas de apertura de datos. En términos generales, las regulaciones son para destacar lo que es a nivel regional, pero hay mucho para trabajar todavía en lo que tiene que ver con desarrollos de capacidades al interior de las instituciones, así como también el apoyo político a esas instituciones. ¿Cuáles deberían ser las prioridades para el desarrollo futuro de las políticas de datos en la región? En lo que respecta a las políticas de datos abiertos y de datos en general, lo que hemos visto es una complejización de la agenda en estos últimos 10 años. Las cosas que pensábamos, hablábamos y estudiábamos 10 años atrás no son las mismas que hoy en día. Hace 10 años, por ejemplo, pensábamos meramente en la apertura y en la utilización de esos datos. Hoy en día nos damos cuenta que hay elementos que tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia, en, por ejemplo, el desarrollo de herramientas tecnológicas, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos, la inclusión, la privacidad. Hay muchos aspectos relacionados con la seguridad de las personas que no teníamos en cuenta en la discusión de las políticas de datos hace 10 años y que hoy necesitamos tener en cuenta, ya que los datos son el elemento fundamental con el que luego trabajamos y pensamos herramientas de inteligencia artificial y otro tipo de herramientas que están cada vez más partícipes o más presentes en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo pueden los datos ayudar a hacer políticas públicas para combatir la violencia hacia las comunidades LGBTQ+? En realidad, lo que los datos nos permiten acerca de la violencia contra, por ejemplo, comunidades LGTBIQ+, es conocer la situación, a tener un diagnóstico. Si no conocemos cuál es la situación con respecto a un determinado problema, como es el de la violencia, difícilmente podamos pensar políticas públicas o diferentes soluciones que puedan, si no resolver, por lo menos mejorar la situación de muchas personas. Con lo cual, para eso necesitamos mejores datos y más datos sobre estos temas para luego poder entender cuál es la situación y empezar a pensar mejores soluciones que abarquen a todas las personas. ¿Qué medidas pueden tomar los gobiernos para generar datos útiles en materia de diversidad? Lo primero y principal es poder entender los conceptos clave, con lo cual lo que se necesita es que los organismos y las personas a cargo de diferentes políticas, sobre todo las que tienen que ver con diversidad e inclusión, tengan claros los conceptos que manejan para luego poder recabar datos con respecto a esos conceptos. Y sobre todo, digo, una mención muy especial tiene que ver con el sector justicia y las fuerzas de seguridad. Son en muchos casos las primeras o los primeros actores que entran en contacto con los diferentes actos, sobre todo cuando estamos hablando de violencia, y si estas personas o estas instituciones no tienen en claro los conceptos, difícilmente puedan recabar datos que luego nos ayuden a entender mejor la situación y digamos que nos ayuden a pensar los problemas de otra manera y por supuesto a pensar soluciones al respecto. ¿Qué rol deberían jugar los instrumentos de medición, como el Barómetro Global de Datos, en materia de diversidad? Los diferentes ejercicios e instrumentos de medición a nivel global lo que nos permite es poder pensar la situación de un país determinado y también compararla con los diferentes países que están incluidos en ese ejercicio, como por ejemplo el Barómetro Global de Datos. Si bien en este caso de esta primera edición diversidad no ha sido un tema dentro de los módulos del barómetro, sí se ha intentado captar cuáles son las poblaciones marginadas en los diferentes países porque sabemos que es un concepto que varía dependiendo el contexto.
De todos modos, estamos estudiando y estamos pensando en cómo incluir otros módulos en la segunda edición para poder reflejar mejor las diferentes situaciones de las diferentes poblaciones en los países que están incluidos en el Barómetro Global de Datos.